En 1960, una joven de 14 años, con cabellos dorados y una sonrisa tan pura como una mañana de verano, irrumpió en la pantalla grande. Su nombre, Hayley Mills. La película, Pollyanna. Y el impacto fue sísmico. De la noche a la mañana, esta niña británica se convirtió en el epítome de la inocencia, la personificación del optimismo que tanto anhelaba una América en plena ebullición. Disney la coronó su nueva princesa, un título que, sin ella saberlo, sellaría su destino. Fue galardonada con un Oscar juvenil. Se alzó como un ícono global con el inolvidable clásico The Parent Trap y protagonizó 6 películas en solo 6 vertiginosos años. Hayley Mills no solo fue el rostro de la infancia para una generación, sino para toda una era del cine. Pero el resplandor de los focos, como una vela que se consume, empezó a menguar, y lo que encontró Hayley al despertar fue un mundo desprovisto de la inocencia que ella había encarnado. Cuando el sueño se torna pesadilla, la cruel realidad golpeó con una fuerza devastadora. Sus ahorros de la era Disney se desvanecieron bajo una implacable política fiscal del 91%. Cayó en un romance escandaloso con un director casado, 32 años mayor que ella, un secreto que la atormentó. En silencio libró una batalla feroz contra un trastorno alimenticio. Incluso rechazó el icónico papel de Lolita, atrapada entre el estricto control de sus padres y la omnipresente mano de Disney. La historia de Hayley Mills es mucho más que un mero cuento nostálgico de una estrella infantil. Es un viaje empapado de lágrimas, el desgarrador relato de una niña que tuvo que luchar con uñas y dientes para reclamar el derecho a su propia vida, arrebatársela de la imagen que los adultos habían pintado para ella. Es la cruda verdad sobre el precio de la fama, el amargo despertar después de la ilusión y, sobre todo, la silenciosa pero inquebrantable convicción de una mujer en su libertad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Un destino inesperado. Hayley Catherine Rose, Vivian Mills, nacida el 18 de abril de 1946 en Londres, Inglaterra, creció en el seno de una familia con profundas raíces en las artes. Su padre, Sir John Mills, una leyenda del cine británico del siglo XX. Su madre, Mary Hayley Bell, una aclamada novelista y guionista. Y su hermana mayor, Juliet Mills, quien también se convertiría en una respetada actriz. Desde la cuna, Hayley estuvo rodeada de sets de filmación, luces de escenario y conversaciones sobre guiones y directores. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que la más joven de la familia, una niña tímida con el cabello enredado, se convertiría en una sensación mundial a la temprana edad de 12 años. El destino, caprichoso como siempre, intervino. En 1959, el director J. Lee Thompson buscaba un joven actor para Tiger Bay, un drama psicológico criminal. Pero al conocer a Hayley y descubrir que era hija de John Mills, quien también formaría parte del elenco, reescribió el papel para una niña. Así, sin formación actoral formal, esta niña asombró a Gran Bretaña con una actuación cargada de un miedo silencioso y una intensidad inquietante. Por su papel debut, Hayley ganó el BAFTA a la recién llegada más prometedora, una hazaña inusual que fue solo el comienzo. El productor de Disney, Bill Anderson, vio Tiger Bay y, cautivado, envió de inmediato el metraje a Walt Disney. En cuestión de meses, Hayley Mills voló a Hollywood para la audición de Pollyanna, convirtiéndose en la elección indiscutible del mismísimo soñador en jefe, Walt Disney. De ser una tímida niña inglesa, Hayley se transformó en el nuevo ícono de la infancia de Estados Unidos, poseedora de una inocencia refinada y una madurez que trascendía sus años en cada fotograma. Pero desde ese preciso instante, su vida dejó de pertenecerle. Hayley no tenía idea de que cada uno de sus movimientos, desde su vestimenta y su forma de hablar hasta su peinado y cada expresión en pantalla, sería monitoreado cuidadosamente,
no solo por sus padres, sino por la implacable maquinaria de Disney y la voracidad del público. Ya no podía elegir sus papeles, comer lo que deseaba o crecer de forma natural. Había sido elegida para convertirse en un ídolo, pero se le negaba el derecho a tener una identidad propia, y ese fue solo el principio de un viaje que sería tan deslumbrante como doloroso. La reina adolescente de Disney. Muy pocos actores en el mundo pueden afirmar haber encarnado a toda una generación. Hayley Mills es una de esas raras excepciones. Tras el éxito explosivo de Pollyanna en 1960, la niña británica de 14 años se convirtió rápidamente en la joya más brillante del tesoro de Walt Disney. No solo fue elogiada por la crítica y adorada por el público, sino que el propio Walt la apadrinó y protegió personalmente, como una hija espiritual de la familia Disney. Entre 1960 y 1965, Hayley Mills protagonizó 6 películas para el estudio, un ritmo vertiginoso incluso para actores adultos y mucho más para una adolescente. Pero Hayley no solo siguió el ritmo, brilló con luz propia. Con cada papel, el público se enamoraba más de ella, más convencido de que era la encarnación de la bondad, de una inocencia intocable en un mundo que cambiaba a pasos agigantados. Su película más icónica fue The Parent Trap, 1961, donde interpretó el doble papel de las gemelas Susan y Sharon, hermanas separadas al nacer que se reencuentran por casualidad y planean unir a sus padres. Gracias a los efectos especiales y a su actuación llena de matices, Hayley creó 2 personajes distintos, contrastantes pero complementarios, haciendo que los espectadores olvidaran que era una sola actriz en pantalla. La interpretación no solo confirmó su talento, sino que también marcó un hito técnico para Disney y consolidó su estatus como la reina adolescente del estudio. En aquel mismo año crucial, una joven actriz brilló en una película ajena al mundo de Disney, marcando un punto de inflexión en su naciente carrera. Hablamos de Hayley Mills y su inolvidable papel en Whistle Down the Wind. Basada en una novela de su propia madre, Mary Haley Bell, la película contaba la conmovedora historia de una niña que creía que un fugitivo escondido en el granero familiar era Jesucristo. Una fábula tierna pero profunda, donde Hayley, con apenas 15 años, reveló una madurez emocional y una profundidad actoral que deslumbraron a la crítica. El papel le valió una nominación al BAFTA como mejor actriz y fue aclamado como un cambio notable para una estrella infantil ansiosa por crecer. Para 1961, Hayley era la actriz número 1 en la taquilla del Reino Unido. Su rostro adornaba las portadas de revistas y era cortejada por las industrias cinematográficas británica y estadounidense. Pero detrás de ese deslumbrante éxito, una sombra ominosa comenzaba a crecer: el control. Cuando la inocencia se convierte en prisión, Walt Disney la adoraba. Nadie lo dudaba. Pero ese afecto venía con límites estrictos, casi asfixiantes. Cada guión que llegaba a manos de Hayley debía ser aprobado por Disney y por sus padres. No se le permitían besos apasionados en pantalla. No podía interpretar personajes con complejidad psicológica. No se le permitía, bajo ningún concepto, salirse del molde de la niña amable, educada y alegre que siempre creía en la bondad. Incluso cuando el director Stanley Kubrick, una de las mentes cinematográficas más audaces de la época, le ofreció el papel principal en Lolita, la respuesta de su padre y de Disney fue un no rotundo e inequívoco. Para ellos, un papel sobre una adolescente seductora deseada por un hombre de mediana edad era impensable para Hayley Mills, el símbolo moral de la infancia en América. El rechazo la devastó. Años más tarde, en sus memorias Forever Young, escribió: «Tenía el corazón roto. Lolita era una gran oportunidad artística, pero en ese entonces no tenía voz, y ese era el problema central. No se le permitía ser dueña de sí misma». A la edad en que las niñas comienzan a entender quiénes son y en quién quieren convertirse, Hayley Mills estaba encerrada en una jaula construida a partir de su imagen pública. Cada sonrisa,
Tenía que ser perfecta para la marca, cada decisión preaprobada. No se le permitía fallar, ni experimentar, y lo más irónico, no se le permitía crecer. Una decisión que lo cambió todo. Para 1965, a medida que su contrato con Disney se acercaba a su fin, Hayley Mills se encontró en una encrucijada existencial. A los 19 años, ya no era la Pollyanna de antaño. Ansiaba desafiarse a sí misma con papeles adultos, roles que implicaran sexualidad, conflicto y tragedia. Pero Disney no quería una mujer adulta. Querían a la Hayley Mills de 14 años, congelada en el tiempo. Así, tomó la decisión más audaz de su vida. Rechazó renovar su contrato. Fue la primera decisión que realmente había tomado por sí misma. Pero a partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Sus finanzas, su vida amorosa, su carrera, su imagen. Incluso su confianza en aquellos que una vez la habían protegido comenzó a flaquear. Había elegido crecer, pero nadie le advirtió que para hacerlo, tendría que perderlo todo. La fortuna desvanecida de una estrella. A los 20 años, Hayley Mills abandonó el mundo protegido de Disney. Una jaula de cristal donde cada decisión había sido tomada por ella, cada contrato manejado por abogados, y cada dólar ganado prometido esperar hasta que alcanzara la mayoría de edad. Pero aún no sabía que, en el mundo real, nadie cumple las promesas por ti. Durante toda su adolescencia, los enormes cheques de Pollyanna, The Parent Trap y una serie de éxitos de taquilla de Disney fueron depositados en un fondo fiduciario, legalmente destinado a ser preservado hasta que cumpliera 21 años. Para Hayley Mills, era una garantía, una recompensa justa por años de trabajo infantil. Soñaba con usar ese dinero para comprar una casa, vivir de forma independiente y perseguir papeles artísticos significativos. Pero cuando llegó el momento, todo había desaparecido. Una fatídica mañana de 1967, Hayley Mills se sentó en la oficina de su abogado, esperando recibir la fortuna que había ganado legítimamente. En cambio, recibió un golpe para el que nadie pudo haberla preparado. Todas sus ganancias habían sido grabadas con un asombroso 91% por la Hacienda británica. Sí, el 91%. En sus memorias, Forever Young, ella recuerda el momento con escalofrío. Sentí como si toda la sangre se hubiera drenado de mí. Mi rostro se puso pálido. Mi corazón se desplomó. No se trataba del dinero. Era la sorpresa de darme cuenta de que había sido legalmente robada. No sabía que podría haberse negado al fideicomiso antes de cumplir los 21, una opción que habría evitado el aplastante impuesto compuesto. Pero nadie se lo dijo. Su padre, un actor en su momento famoso y su supervisor financiero, no había entendido las complejidades legales. Su abogado, según Hayley, nunca la asesoró. Y así, cuando llegó el día de reclamar su fortuna, el gobierno británico estaba esperando, como piratas modernos, según describiría más tarde, y se lo llevó todo. Negándose a rendirse, Hayley Mills presentó una demanda. El primer caso se prolongó durante casi 2 años y fracasó. Apeló. En 1972, un rayo de esperanza apareció cuando el legendario juez Lord Denning dictaminó que Hayley Mills ya había pagado su parte justa de impuestos y merecía recuperar su dinero. Fue uno de los raros momentos en que la justicia se puso del lado del artista. Radiante de alegría, Hayley pensó que finalmente se había liberado. Pero esa alegría duró menos de 2 años. En 1974, la Cámara de los Lores, el tribunal más alto de la época, revocó la decisión y desestimó su reclamación por completo. La cifra era devastadora: 2 millones perdidos, equivalentes a unos 17 millones actuales. Pero lo que Hayley Mills realmente perdió no fue solo dinero, fue algo mucho más profundo: la confianza. La confianza en un sistema legal que la desamparó, en las personas que prometieron velar por ella,
y en las propias estructuras sociales que permitieron que una adolescente entregara todo sin tener voz ni voto en su propia recompensa. Disney siempre decía, «El talento es para siempre», escribió Hailey en sus memorias, «pero aprendí que es el contrato el que vive más tiempo». Ese golpe financiero la obligó a compromisos profesionales que nunca imaginó. En lugar de explorar papeles arriesgados, tuvo que aceptar proyectos mediocres, a menudo trabajos mal pagados en televisión, simplemente para sobrevivir, criar a su hijo y mantener una imagen pública que ya estaba gravemente dañada. La chica de oro de Disney había caído en la ruina financiera sin culpa alguna. Había protagonizado películas que generaron decenas de millones para el estudio más grande del mundo, pero cuando necesitó protección, nadie estuvo a su lado. Y ese fue solo el primer desengaño, una de las tragedias tempranas en su viaje para liberarse de la jaula de Disney. Porque más allá de la pérdida material, otra herida, más silenciosa y peligrosa, comenzaba a aflorar. La soledad de una mujer a la que se le negó el derecho a crecer. La rebelión íntima. Tras dejar Disney, Hayley Mills no solo abandonó la corona de icono infantil, comenzó un viaje para redefinirse a sí misma, no en la pantalla, sino en su vida privada. Y lo primero que eligió fue amar. Sin importar la opinión pública, la diferencia de edad o la indignación de quienes la habían elevado como un ideal moral. A los 20 años, Hayley Mills asumió un papel que conduciría tanto su carrera como su vida por un camino completamente diferente. La película fue The Family Way, de 1966, un drama cómico sobre una joven pareja que lucha en su noche de bodas. Lo que parecía un guión suave incluía una escena impactante. Hayley, la amada Pollyanna, apareciendo completamente desnuda en cámara. Su escena no fue gratuita ni sexualizada, pero para las audiencias de la época, especialmente los fans de Disney, se sintió como una bofetada a la imagen de novia de la nación que habían atesorado. Para la propia Hayley, sin embargo, marcó el nacimiento de un nuevo yo. En sus memorias, Forever Young, escribió: «Por primera vez en mi vida excesivamente protegida, me quité toda la ropa frente a la cámara. Fue extraño, aterrador, casi cómico. Pero fue la línea divisoria entre la niña que otros habían creado y la mujer que quería ser». El escándalo que sacudió Hollywood, y fue durante el rodaje de esa película cuando conoció al hombre que cambiaría su vida, Roy Bolting. El director de la película, de 52 años, ya casado, con 6 hijos de 3 matrimonios y una serie de relaciones complicadas. Roy Bolting no solo era 32 años mayor que Hayley Mills, tenía 2 hijos mayores que ella. Según todos los estándares morales de la época, la relación era un escándalo rotundo. Pero a Hayley Mills no le importó. «No fui coaccionada. No fui una víctima. Lo amaba», declaró más tarde en una entrevista. El romance comenzó la noche antes del estreno de The Family Way. Después de ver la película juntos, pasearon por Trafalgar Square, luego por The Mall, la avenida que conduce al Palacio de Buckingham. En un paso de peatones, Roy se volvió y la besó. «Dormimos juntos esa noche», recordó Hayley. «Lo amaba. No me importaba cuánto mayor fuera». A partir de ese momento, Hayley vivió abiertamente con un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre, desafiando la indignación pública y la condena de los medios. Incluso lo mantuvo en secreto para sus padres. En 1967, cuando regresaron de América y ella los recibió en el aeropuerto de Heathrow, Hayley finalmente decidió confesar. La reacción de sus padres, según relató en sus memorias, se desarrolló como una escena a partes iguales trágica y oscuramente cómica. Su padre, Sir John Mills, quedó tan impactado que se desmayó. Su madre, Mary Hayley Bell, preguntó fríamente: «¿Así que te has acostado con él?». Hayley asintió, negándose a mentir. Después de un largo silencio, su padre balbuceó:
¿Sabes? Cuando tengas 40, Roy tendrá 72. Ella respondió con calma. Entonces lo empujaré por la playa en una silla de ruedas. Esa respuesta se extendió por la prensa y se convirtió en un símbolo de la calculada rebelión de una mujer que había pasado su juventud bajo un control implacable. Vivieron juntos como marido y mujer durante varios años antes de casarse oficialmente en 1971. Un año después, Hayley Mills dio a luz a su primer hijo, Crispian Mills, quien más tarde se convertiría en el vocalista de la banda Kula Shaker. Durante este tiempo, continuó actuando en películas dirigidas por Roy, como Mr. Forbush and the Penguins y The Kingfisher Caper, pero ninguna de ellas tuvo un impacto significativo. Lo que había comenzado como un amor liberador pronto se convirtió en una oscura prisión. Roy se volvió celoso, controlador y dominante. Su vida en el hogar estaba ensombrecida por una brecha generacional insalvable. Ella admitió más tarde: renuncié a mi imagen, a mi carrera, e incluso a mi relación con mis padres para amarlo, pero amar a un hombre que ya había vivido 3 vidas antes que tú no es fácil. En 1977 se divorciaron. A pesar de todo, Hayley Mills nunca ha expresado arrepentimiento. Aquella relación con Roy Bolting, escandalosa y mediática, la describió como un paso necesario. Un salto al vacío para romper la coraza que Disney había construido a su alrededor, para vivir como una mujer con derecho a amar, a fracasar y a pagar el precio de sus decisiones. Podían reírse de mí, dijo, pero fue la primera vez en mi vida que sentí que era yo quien decidía. El escándalo con Bolting destrozó la imagen de chica de oro que Disney había forjado con tanto esmero durante años. Pero paradójicamente, también permitió a Hayley Mills liberarse finalmente de aquella jaula de cristal, no como la resplandeciente Poliana frente a la cámara, sino como una mujer que aprendía a caminar con sus propios pies sobre el terreno irregular del escrutinio público, el dolor y el anhelo de independencia. Y eso, a su manera, fue una victoria. Amores tranquilos y la soledad del desencanto. Tras su divorcio de Roy Bolting en 1977, Hayley Mills entró en un capítulo turbulento, no tan escandaloso ni sensacionalista como su infame primer amor, sino marcado por el cansancio silencioso y la desilusión de una mujer que alguna vez creyó que el amor podría salvarlo todo. Roy Bolting había sido más que un esposo. Fue su mentor profesional, su maestro y un símbolo de su escape de la jaula de Disney. Pero cuando ese matrimonio terminó, lo que quedó fue un vacío abismal, tanto profesional como emocional. A principios de sus 30, Hayley Mills era una madre soltera y una actriz que intentaba mantener una carrera que ya perdía altitud. Y en esa soledad recurrió una vez más a un colega actor. Poco después de separarse de Roy, Hayley apareció en Endless Night, 1972, un oscuro thriller psicológico adaptado de una novela de Agatha Christie. Allí conoció a su coprotagonista, Hywel Bennett, un apuesto e introspectivo actor británico. Rápidamente se enamoraron, esta vez con alguien de su misma edad, en la misma industria, de la misma generación. Pero la relación, aunque menos escrutada, no duró. Ambos buscaban dirección en sus carreras, ambos arrastraban viejas heridas, y ninguno era lo suficientemente estable como para construir un hogar duradero. Se separaron en silencio, sin escándalos, sin dramas públicos. Solo 2 personas que se habían cruzado en una extraña curva de la vida y luego siguieron caminos diferentes. Después de Hywel Bennett, Hayley Mills encontró cierta estabilidad con Lake Lawson, un actor británico menos conocido, con una naturaleza amable y reflexiva. Aunque nunca se casaron, vivieron juntos como pareja durante muchos años. En 1976, Hayley dio a luz a su segundo hijo, Jason Lawson. Durante este tiempo, se apartó de los reflectores, centrándose en la maternidad, apareciendo ocasionalmente en televisión en pequeños papeles o obras cortas. Leigh, según Mills, fue un buen padre, un compañero paciente y alguien que nunca la presionó para volver a su época dorada. Sin embargo, sus diferentes puntos de vista sobre la vida surgieron gradualmente.
A principios de los años 80, se separaron amistosamente, sin batallas por la custodia, sin demandas, pero marcó la segunda vez que Hailey se convertía en madre soltera, una posición difícil para alguien que una vez había simbolizado la infancia colectiva del mundo. El dolor más profundo no residía en las rupturas en sí, sino en la persistente sensación de que ella siempre era la que se quedaba para enfrentar las consecuencias de amar con demasiada sinceridad. Nunca he sido buena para diferenciar entre el enamoramiento y una base real, compartió en una rara entrevista. Cuando amo, amo sin cálculo, y a veces me toma años recuperarme. Un amor silencioso en la madurez. Para la década de 1990, la vida privada de Hailey Mills se había vuelto más tranquila. Luego, en 1997, se abrió una nueva puerta de una manera completamente diferente. Conoció a Firdaus Bamji, un actor y escritor indio-americano, 20 años menor que ella. Si Roy Bolton había provocado una tormenta mediática con su diferencia de edad, Firdaus fue quien le hizo comprender que la edad es solo un número. Pero esta vez, no fueron necesarias grandes declaraciones, ni boda, ni portadas de revistas, ni escándalos. Solo una relación tranquila y duradera que se extendió por más de 2 décadas con un hombre que no intentó controlarla ni necesitó que ella interpretara un papel. Vivieron juntos, dando paseos, leyendo libros, apareciendo ocasionalmente en pequeños eventos artísticos. Bamji no era famoso, pero compartía su espíritu creativo y, en palabras de Hailey, siempre escuchaba sin imponer. He amado a hombres mayores, he amado a hombres de mi edad, pero solo al amar a alguien más joven, finalmente aprendí a no ocultar nada, dijo con una suave risa cuando se le preguntó sobre la diferencia de edad. Si Roy Bolton fue el amor de la rebelión, Hywel Bennett el amor del parentesco artístico y Lake Lawson el amor de la dulzura, entonces Firdaus Bamji fue el amor de la paz. Después de todas las caídas, las pérdidas y las luchas, Hailey Mills ya no necesitaba demostrar quién era. Ya no tenía que interpretar ningún papel, y ya no necesitaba reclamar su derecho a elegir, porque esta vez ya lo tenía. Y ese es el regalo más preciado para una mujer que pasó toda su juventud interpretando papeles escritos por otros. En un mundo donde cada decisión había sido tomada alguna vez en su nombre, Hailey Mills reescribió su propia historia a través del amor, tanto en sus aciertos como en sus errores. Y esa es la victoria más hermosa que cualquier mujer, una vez etiquetada como propiedad pública, podría ganar. El amor, ya fuera apasionado o sereno, nunca fue una cura completa para Hailey Mills. Tras relaciones profundas pero fracturadas, pensó que había aprendido a escucharse a sí misma. Pero había una parte de ella, descuidada durante años, que albergaba un dolor y un trauma físico que pocos conocían. Cuando nadie más controlaba su carrera, cuando el amor ya no imponía su voluntad, Hailey se dio cuenta de que era ella misma quien se había estado vigilando más duramente que nadie. Y todo comenzó durante lo que parecían sus años más gloriosos, cuando era la niña de oro de Disney, siempre radiante en pantalla, constantemente elogiada por ser bonita, encantadora y ligera como una pluma. Ella sabía que la gente la amaba por su apariencia, y temía que si la perdía, se perdería a sí misma por completo. Fue entonces cuando comenzó su silenciosa batalla contra un trastorno alimenticio. Nadie la forzó, nadie lo notó, pero la misma imagen que el público adoraba se convirtió en una cadena invisible, encerrándola en una prisión física sin escape. La adolescencia bajo presión. La adolescencia de Hailey Mills fue distinta a la de cualquier otra. Mientras otras chicas apenas comenzaban a explorarse a sí mismas, ella era el rostro de un imperio cinematográfico. Cuando sus compañeras podían rebelarse, ella tenía que mantener su vestido perfectamente planchado, su cabello arreglado, su figura esbelta. Cualquier signo de cambio, una imperfección, un ligero aumento de peso, una foto poco favorecedora,
podía interpretarse como que había pasado su mejor momento. Me amaban porque era pura, porque era delicada, y temía que si ya no lucía ligera, no sería elegida, escribió en Forever Young. El detonante llegó durante una conversación casual. Un día, Hailey habló con un conocido jockey que le confesó que después de las comidas comía hierba para provocarse el vómito y mantenerse ligero para las carreras. Esa extraña revelación la persiguió a una niña que ya vivía bajo la presión de mantener su imagen corporal. A partir de ese momento, Hailey cayó en el ciclo de la bulimia, atracones y luego purgas como forma de autocastigo. Al principio le trajo alivio, como una forma de borrar la culpa de comer. Pero pronto llegaron las consecuencias: períodos menstruales irregulares, acné severo, piel grisácea, cabello quebradizo, desequilibrios hormonales, inestabilidad emocional. Nadie lo sabía, nadie lo entendía, y ella no se daba cuenta de que estaba enferma. Pensé que lo había inventado. No sabía que tenía un nombre, no creía que fuera algo que pudiera matarte. Durante años, Hailey ocultó todas las señales. Sus padres no lo sabían. Sus parejas no sospecharon nada. La prensa seguía elogiándola por su belleza natural. Pero a puerta cerrada, cada salida del baño la dejaba más agotada que antes. No fue hasta más tarde, cuando la bulimia fue reconocida médicamente y comenzaron las discusiones públicas sobre los trastornos alimenticios, que Hailey se dio cuenta de que no estaba sola. Había estado viviendo una forma de depresión silenciosa y crónica durante toda su juventud. En Forever Young, dedica varios capítulos a lo que ella llama la trampa de la perfección, un mundo donde un niño es idolatrado pero no se le permite cambiar. No se le permite cometer errores y no se le da espacio para respirar. Para Mills, la herida más profunda no fue un romance escandaloso o una fortuna perdida. Fue la negación constante de su derecho a ser simplemente humana. Cada sonrisa en la alfombra roja era calculada. Cada pesaje era una batalla. Estaba agotada de tener que ser siempre amada. Una voz valiente. Más tarde, después de recuperarse, Mills decidió no quedarse en silencio. Comenzó a hablar sobre la salud mental, las presiones sobre la imagen corporal en la industria del entretenimiento y la importancia de romper el silencio. Compartió su historia públicamente, apareció en campañas de concientización sobre los trastornos alimenticios y siempre enfatizó que lo que Hollywood elogiaba en una niña de 14 años podía destruirte a los 24 si no se trataba. Hoy, a medida que más artistas jóvenes femeninas hablan abiertamente sobre el abuso mediático relacionado con su apariencia, la gente comienza a comprender que Hailey Mills ya estaba librando esta guerra en la década de 1960 antes de que alguien tuviera el lenguaje para nombrarla. Y quizás lo que la hace más admirable no es el Oscar juvenil o su título de princesa de Disney, sino el hecho de que sobrevivió y que encontró el coraje para hablar, para que otros no tuvieran que permanecer en silencio como ella lo hizo una vez. El triunfo silencioso de Hailey Mills. Con casi 80 años, Hailey Mills ya no es la niña que una vez paralizaba a América cada domingo por la noche frente al televisor. Pero cualquiera que piense que se ha desvanecido en la oscuridad se equivoca, porque la mujer que pasó casi toda su juventud bajo los focos ahora vive más radiante que nunca, sin cámaras, sin aplausos y sin necesidad de una audiencia. Hailey Mills nunca anunció oficialmente su retiro. Todavía aparece en pantalla, no a menudo, nunca de forma estridente, pero lo suficiente para demostrar que el arte sigue siendo el lugar al que recurre cuando su corazón aún tiene algo que decir. En 2019, asumió un papel en Pitching In, una serie dramática familiar en Acorn TV. Interpretó a una matriarca cálida pero firme, muy lejos de sus primeros papeles de Disney. No fue un regreso espectacular que acaparara titulares, pero para ella fue suficiente. Incluso en 2023 y 2024, a los 77 y 78 años, Hailey Mills continuó actuando.
Hayley Mills no solo regresó a la pantalla en aclamadas series como Unforgotten de ITV y se unió al elenco de La Rueda del Tiempo en Amazon Prime. Su presencia, sutil pero poderosa, demostró que cuando la presión de mantener una imagen desaparece, uno puede abrazar su arte con una libertad que la juventud nunca permitió. En 2021, Hayley publicó sus memorias, Forever Young, no para aferrarse a los reflectores, sino para narrar su viaje de liberación de un papel que duró medio siglo. En el libro, aborda sin tapujos temas que durante mucho tiempo fueron tabú: su romance con un hombre casado, su batalla contra la bulimia, las heridas infligidas por sus padres, el control asfixiante de Disney y la aplastante pérdida de la fortuna de su infancia debido a un impuesto del 91%. El libro no es una disculpa, no hay amargura. Es un relato franco, gentil, honesto, a veces humorístico, a veces doloroso, muy parecido a la propia Hayley. Una vez fui Pollyanna, la chica que siempre veía el lado positivo. Pero también soy Hayley, la mujer que aprendió que a veces hay que soltar la falsa positividad para vivir honestamente con tu tristeza. El mayor tesoro de una abuela, aunque sigue actuando, escribiendo y, ocasionalmente, apareciendo en eventos que honran a artistas veteranos, la verdadera vida de Hayley Mills transcurre ahora lejos de los sets de filmación. En las tranquilas tardes que comparte con sus 5 nietos, dedica gran parte de su tiempo a la familia, cuida su jardín, cocina comidas vegetarianas y practica meditación, un hábito que desarrolló en los años 80 cuando exploró por primera vez la espiritualidad oriental. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué le produce la mayor felicidad, simplemente sonrió y dijo: «Es cuando mi nieto me abraza y me dice, abuela, se me cayó la galleta». De ser una estrella de Disney, de los nombres más grandes del cine británico, de un amor escandaloso con Roy Bulting, de un Oscar, un BAFTA e incluso un premio Leyenda de Disney, lo que Hayley Mills más valora ahora es la simplicidad. Ser una abuela experimentada que cocina bien, cuenta grandes cuentos antes de dormir y sabe quién es sin necesitar la aprobación de nadie. La batalla contra la enfermedad. En 2008 enfrentó otro desafío: el cáncer de mama. Al ser diagnosticada, admitió que temía más la quimioterapia que la propia enfermedad. Después de 3 tratamientos, decidió detener el régimen y recurrió a terapias alternativas. Una decisión recibida con escepticismo, pero que finalmente la llevó a una recuperación total. En una entrevista de 2012 con Good Housekeeping, compartió: «No digo que mi camino sea el correcto para todos, pero escuché a mi cuerpo y por primera vez en mi vida creí que tenía derecho a hacerlo. Ya no tiene miedo a ser malinterpretada. Ya no intenta complacer a nadie». La Hayley Mills de hoy no carga con ninguna de las pesadas cargas que soportó durante su juventud. Ya no necesita la fama para existir, ni los elogios para demostrar su valía. Una vez lo perdió todo: fama, fortuna, imagen, amor. Pero extrañamente, con cada pérdida, ganó más de sí misma. Y al final, ese quizás sea el papel más completo que la vida le dio para interpretar. Hayley Mills una vez encarnó todo lo que Hollywood adoraba: inocencia, encanto, cortesía, gracia y la pureza suficiente para creer. Pero lo que la ha sostenido hasta el día de hoy, a sus casi 80 años, con el profundo respeto de generaciones de audiencias, no tiene nada que ver con esas cualidades. Hayley Mills no vivió para cumplir expectativas. Vivió para liberarse de ellas. Fue Pollyanna, un personaje que simbolizaba la fe ciega en la bondad. Pero es la verdadera Hayley Mills quien es mucho más inolvidable. Una niña controlada antes incluso de saber lo que quería, que se atrevió a amar a un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre, se atrevió a soportar el escándalo, se atrevió a sobrevivir a la bulimia, se atrevió a demandar al gobierno después de perderlo todo y, en última instancia, se atrevió a soltarlo todo para conservar su dignidad y su voz. No todas las estrellas infantiles sobreviven al crecimiento. No todos los que desean elogios pueden sobrevivir una vez que las luces se apagan.
Pero Hayley Mills lo hizo. No por la magia de Disney, sino por la silenciosa resiliencia de una mujer que se negó a ser encasillada. Hoy, cuando el público revisita esas viejas películas, quizás todavía sonría con la niña traviesa de The Parent Trap, derrame lágrimas ante los ojos esperanzados de Pollyanna, o se emocione con la inocencia de Whistle Down the Wind. Pero detrás de esos papeles se esconde un viaje de pérdida y de fuerza que solo aquellos dispuestos a mirar más allá de la pantalla comprenderán verdaderamente. Hayley Mills nunca necesitó ser una leyenda. Solo necesitaba ser real, con sus cicatrices, su sonrisa y las historias que nadie escribió para ella. Y quizás por eso ha sobrevivido a cada foco fugaz. Después de todo, ¿qué es lo que más te queda? ¿Uno de sus papeles? ¿Una lección aprendida o la pura valentía de enfrentar el dolor de frente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si crees que la historia de Hayley Mills merece ser contada, comparte este video, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte más historias poderosas de las leyendas que amas. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este viaje. Y recuerda, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser honesto, justo como Hayley, justo como Hayley, justo como Hayley, justo como Hayley, justo como Hayley.